México es un país que se caracteriza por su amplia diversidad y acervo cultural, los colores de su gente, sus costumbres y, sobre todo, cada uno de los sonidos que envuelven a distintas comunidades. El día de hoy daremos un recorrido por la comunidad de Santa Catarina Minas, en el estado de Oaxaca, para conocer su cultura y una de las investigaciones más relevantes que se desarrollaron ahí. Conoceremos más sobre el resguardo de partituras musicales provenientes de este maravilloso lugar, así como la importancia de su cuidado y preservación para la sociedad. Bienvenidos a Raíces Culturales, el lugar donde se cultiva el conocimiento. Quédense con nosotros. ¿Qué es la etnomusicología? El estudio de la música es una disciplina que desde hace muchísimos años se ha esforzado por tratar de analizar los fenómenos relacionados en sus bases físicas, históricas y sobre todo la relación directa que tiene con el ser humano y con la sociedad respectivamente. La etnomusicología se dirige a esta última división, la antropología de la música y su contexto cultural. Los orígenes de esta disciplina datan de finales del siglo XIX hasta la actualidad. Se ha convertido en una red mundial en donde diferentes regiones y naciones asientan sus propias historias, campos, métodos y terminologías. Dentro de la gran variedad de enfoques que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Estéticas, perteneciente a la máxima casa de estudios, ha establecido una sede académica foránea en Oaxaca, uno de los estados con mayor riqueza artística y cultural de México, desarrollando así un ambiente apto para las tareas de investigación y difusión alrededor de la historia, crítica y teoría de las artes. La historia del instituto inició hace 2 décadas, cuando investigadores de la Ciudad de México comenzaron a trabajar en proyectos relacionados al estado, y a partir de ahí tomaron la iniciativa para formar un espacio de trabajo y desarrollo, haciendo cada vez más frecuente las labores académicas en Oaxaca, debido a su riqueza e importancia cultural. En la actualidad, el instituto ha orientado sus proyectos a darle seguimiento al arte virreinal en México y cómo éste ha extendido su alcance hasta Sudamérica, así como el arte rupestre e incluso el arte moderno en diferentes regiones de la República Mexicana. El instituto también aporta sus puntos de vista y conocimientos a través de la participación de su plantilla de investigadores en diversos foros, iniciando su vinculación con instancias afines para proponer soluciones a las diferentes problemáticas a nivel local, regional y nacional. Varios investigadores de la Ciudad de México empezaron a trabajar proyectos relacionados con el Estado y hace aproximadamente 18 años llegaron gracias a la iniciativa del maestro Rodolfo Morales y de la Fundación Harpelú, y gracias a ellos se empezó a hacer una labor académica cada vez más frecuente en el Estado. La labor es tener un instituto que sea descentralizado de la Ciudad de México y que los investigadores puedan tener un espacio y un centro de trabajo en el sureste mexicano, donde hay tanta riqueza de arte, de piezas que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad, y enriquecerse de los archivos y de las obras de arte existentes en este estado y en la región. El acervo de la biblioteca en el 2007, que fue cuando dio inicio con el material de la doctora Beatriz de la Fuente, ascendía más o menos a 5,000 ejemplares, entre publicaciones periódicas y también y libros. Básicamente todo es de humanidades, del área de humanidades, pero pueden encontrar desde filosofía, historia universal, economía, psicología, educación, pero básicamente está enfocado hacia el arte prehispánico, historia del arte en general y también un buen acervo de literatura. Son 7 los investigadores que trabajan aquí en el Centro de Extensión Oaxaca. Cada uno trabaja proyectos diferentes, tanto de Oaxaca como de otras regiones. Inicié con piano, pero
tenía algunos amigos en la propia facultad que estaban en la carrera de etnomusicología, entonces me comentaban sobre pues, las asignaturas que llevaban y pues hice algo un poco inusual, entonces pedí mi cambio de piano a etnomusicología, ¿no? Y en ese momento también coincide porque yo estaba incursionando en el estudio de los instrumentos musicales prehispánicos, ¿no? Entonces también como que varios factores coincidieron, entonces fue que me decidí por la etnomusicología. Después hice la maestría en antropología social en el CIESAS de la Unidad de Oaxaca. Trabajé una temática más o menos similar a la que ya había desarrollado en la licenciatura. Sigo todavía con esos intereses hacia temas de música y arqueología, pero ahora con otras temáticas, abarcando otros periodos. En particular del Archivo Musical de Santa Catarina Minas. Lo hice porque, bueno, surgió una oportunidad de trabajo. Había que desarrollar un proyecto para el área de arte moderno, que en el instituto se considera pues, toda aquella producción artística de siglo XIX y toda la parte del XX. Ya tenía yo conocimiento de del archivo musical de aquí. Y dije, bueno, pues creo que el tema es pertinente y fue así que desarrollé el proyecto, ¿no? Al sur del centro de Oaxaca se encuentra Santa Catarina Minas, un pueblo que debe su nombre a la explotación minera de sus cercanías y en honor a Santa Catarina de Alejandría. Aunque hoy en día los pueblerinos ya no se dedican a esta labor, Santa Catarina Minas actualmente destaca por ser un pueblo mezcalero, considerado incluso como la cuna del mezcal de Oaxaca, y teniendo la marca Mezcal Real Minero como uno de sus mayores representantes y distribuidores a nivel mundial. Sin embargo, Santa Catarina guarda con especial cariño un tesoro sin igual en la región, vestigios de instrumentos y partituras con más de 100 años de antigüedad, los cuales abren la puerta a redescubrir la música y parte de la historia del pueblo. El doctor Gonzalo Sánchez, junto con Leonel Ríos, regidor de educación de la comunidad, nos comparten cómo se descubrió un valioso acervo musical para el pueblo mismo y la historia de Oaxaca. Joven Gonzalo se acercó con nosotros aproximadamente hace 2 años con la intención de hacer el archivo musical, de renovarlo, y pues se le dio la oportunidad, ya nos entregó las partituras en un nuevo diseño. Si bien la comunidad ya la conocíamos, pero no teníamos conocimiento del archivo, en aquel momento vinieron aquí a la comunidad otros amigos que colaboraban en el proyecto de etnografía de las culturas musicales, un proyecto de CIESAS del doctor Sergio Navarrete, y a ellos fueron los que les mostraron los materiales. Ellos estuvieron varios días haciendo documentación de las prácticas musicales que hay aquí en la comunidad, y pues en una de esas visitas les mostraron el archivo. Posteriormente, en otra segunda etapa, en donde bueno, yo participé, aunque de forma mínima, se hizo ya la catalogación de la organización de los documentos, ¿no? Y pues el proyecto en ese momento bueno, se quedó solamente en ese nivel de catalogación porque se incluían otros archivos. Pero había la inquietud de decir, bueno, ¿qué hacemos con ese archivo de Santa Catarina Minas? Vemos que sí hay algunas piezas que podrían ser transcritas y que se podían volver a montar. Entonces coincide con mi ingreso al instituto. Entonces dije, bueno, pues ese proyecto lo podemos llevar a cabo ahora con la UNAM, ¿no? Los documentos fueron clasificados en 2 diferentes repertorios. El religioso comprende obras que se tocaban durante la liturgia, entre ellos misas, misereres y piezas para cuando una persona moría, mientras que el profano incluye en su repertorio marchas, pasodobles, mazurcas, chotis, negros danzones, valses, boleros, sones, entre otros. Este repertorio actualmente ya no se conoce y ya no se toca. Hay ocasiones en que se tiene casi completo el número de hojas de partitura que conformaban la obra y en otras solo fragmentos que correspondían, por ejemplo, al trombón, la tuba u otros. En el archivo musical de Santa Catarina Minas podemos encontrar principalmente piezas que fueron escritas para la dotación de bandas de viento,
pero también hay algunos documentos para algunas partituras para orquesta. Pensamos que son agrupaciones más o menos similares como orquestas de cámara, ¿no? Que por otra referencia sabemos que sí existían en Oaxaca, o sea que estaban a la par de las bandas, pero pues bueno, actualmente las bandas son las que sobresalen, ¿no? Las que destacan. Y las partituras siguen intactas. Es como una joya de la cultura de nuestro pueblo, pues. En ese tiempo la banda se componía por el municipio. El municipio los proveía de los instrumentos. No, de ese tipo de música, de las partituras que tenemos acá, ya nadie la toca. Es complicado, es muy complicado. Incluso ni los maestros pueden descifrarla como tal, pues. La gran complejidad de cada una de estas partituras y la diferencia de materiales utilizados para crear este tipo de instrumentos generó el interés por reinterpretarlos y crear en este proyecto de investigación un libro donde se escriba el contenido de todo este archivo. La historia que nos cuentan los músicos locales, complementada con precisamente esta selección de 10 piezas. Va a incluir las partituras ya transcritas y el audio de estas piezas, ¿no? Una de las complicaciones que nosotros veíamos es que no bastaba solamente con hacer la transcripción tal cual como aparece en el documento. Un maestro de banda, Jorge Martínez, que es de Tamazulapan, Mije, se acercó a nosotros, vio el material y dijo, pues está muy interesante, pero él simplemente al ver los documentos notó que había inconsistencias, entonces dijo, no, esto necesita un arreglo, y bueno, él hizo algunas correcciones de las partituras. Él en ese momento tenía a su cargo la dirección de la banda de viento, la banda infantil y juvenil, y él dijo, bueno, pues podemos hacer el ejercicio de montar las piezas con mis alumnos, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Los instrumentos que se pudieron rescatar actualmente están salvaguardados en la bodega que es parte del municipio. Han sido considerados un tesoro, recibiendo cuidados y mantenimiento por personas de la comunidad especializadas en ello. Nada de lo que pertenezca a Santa Catarina Minas puede ser puesto a la venta o en exposición en algún otro lugar si no es consultado antes por el pueblo. Sin embargo, Oaxaca es un enorme acervo cultural donde es común encontrar objetos y rastros de la historia de nuestro país, los cuales terminan, muchas veces, en galerías y museos, tal como es el caso del Museo de las Culturas de Oaxaca, a donde viajamos para ahondar aún más en la riqueza musical del estado. El Museo de las Culturas de Oaxaca tiene como antecedente diferentes nombres y sedes por las que se trasladó a lo largo del tiempo hasta llegar a su actual locación, el claustro del exconvento de Santo Domingo de Guzmán, en agosto de 1972. Esta nueva sede fue restaurada y acondicionada para albergar la exposición que contaba con piezas de minería e historia natural, así como diferentes hallazgos y adquisiciones de bastante importancia cultural. Actualmente, el museo se constituye como el espacio cultural más importante del estado de Oaxaca. Su colección abarca objetos de las épocas prehistórica a contemporánea. La misión del Museo de las Culturas es la de resguardar, conservar, investigar y difundir el patrimonio cultural mueble del estado de Oaxaca. La exposición Heterofonías del Pasado en la colección Samuel Martí surge a raíz de una inquietud mía de dar a conocer una colección de instrumentos musicales que pertenecieron al etnomusicólogo Samuel Martí y que fueron donadas por su viuda al museo en el 1976 y que, bueno, habían quedado en bodega aproximadamente unos 30 años guardados. Ya se habían hecho gestiones anteriormente y hasta mayo de este año es que se pudieron exhibir, ¿no? Y la idea de la exposición era
no solamente mostrar los instrumentos musicales de la colección, sino también contextualizar el quehacer de investigación etnomusicológica de Samuel Martí, ¿no? Con ejemplos de algunas publicaciones principales, grabaciones de campo que él hizo en comunidades no solo de México, sino a nivel Latinoamérica. El instituto colaboró con el INAH, sobre todo en recursos financieros para el montaje de la exposición, es decir, recursos para pintura para las mamparas, el material gráfico, los capelos, en fin, o sea, más por la parte museográfica, ¿no? Y bueno, yo soy investigador del instituto, yo me encargué de la curaduría y elaboración de textos. La idea era proponer una curaduría acorde a los espacios del museo con una temática atractiva y pues quizá destacar que para ello tuve oportunidad de hacer grabación con los instrumentos que están exhibidos, y es el entorno sonoro que se escucha en la sala, ¿no? Entonces, fue una solución que tomé en vista de que ya no fue posible tener como un dispositivo donde cada quien escuchara instrumento por instrumento. Entonces decimos, bueno, mejor hacemos una sonorización y que quede más bien como una imagen global, ¿no? de las texturas, sonidos, etcétera, de los instrumentos que están ahí en la exposición. Un ambiente relativamente pequeño, entonces hay más posibilidades de conocer gente, de comunicarse, tanto a nivel institucional como a nivel de las comunidades, como bien mencionas, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda, que estamos muy próximos a algunas de ellas, entonces podemos ir y venir fácilmente, ¿no? Por un lado, cosas más históricas, más recientes, ¿no? Del periodo moderno, lo que vimos en Santa Catarina, Minas, pero por otro lado también siempre me ha llamado la atención esta conjunción de la música con la antropología, con la arqueología en particular, ¿no? La etnomusicología abarca pues, temáticas muy amplias, muy diversas, y en el caso de la exposición, pues más bien por el centro de trabajo donde estoy, que se dedica a la historia del arte, los historiadores del arte curan exposiciones, hacen catálogos, ¿no? Entonces, digamos, se conjugan estas dos disciplinas y eso también me permite tener un abanico de posibilidades en donde veo los archivos musicales, veo esta colección de instrumentos arqueológicos, pero también puedo enfocarme, por ejemplo, en la fotografía, ¿no? Relacionada con la música, es decir, cómo la fotografía nos puede dar información sobre ocasiones musicales, instrumentos, dotaciones, contexto, en fin. Entonces, música e historia del arte pues van como en caminos paralelos, se juntan, ¿no? Y a raíz de eso pues surgen este tipo de resultados, ¿no? La importancia de rescatar estos documentos radica en los valores que se inculcan en este tipo de comunidades y cómo, con el paso del tiempo, se pasa de generación en generación el amor por la música y las tradiciones de su región. Sería muy importante para nosotros como comunidad rescatar parte de nuestra historia, pues. Que ya no hay quien nos toque, es normal. ¿Por qué? Porque ya a los jóvenes no les interesa esto. Ellos ven la música, ya lo ven como un negocio, ya no como algo antes que se ponía aquí en la iglesia a tocar los domingos. Ahora ya no, ya es más negocio, pues ya lo ven como una forma de vida. Para nosotros como comunidad sería algo muy bonito, porque sería como algo nuestro, pues, como revivir algo que tal vez nosotros ni conocemos, porque estamos hablando de 100 años atrás.
cosa que ya ni los abuelos nos podrían explicar, pues. Pero imagínate que de repente llegues a escuchar una música de estas, no sé, en Oaxaca, en la Ciudad de México, que le pertenece a Santa Catarina Minas, pues sería como un orgullo, ¿no? Que eso pudiera darse, pues. ¿No? Y agradecerle a Gonzalo que se toma el tiempo y la dedicación para esto. Nosotros pueden pasar otros 20 años y ahí van a seguir los libros. Y si no le das difusión, no le das la oportunidad de que alguien venga y te explique, te diga, le dé vida, pues ahí va a seguir. Ahí va a seguir y vamos a seguir igual. Sería muy importante, muy interesante que alguien le diera seguimiento a esto, pues. Los sonidos, instrumentos que crean piezas únicas, incluso ahora en nuestros días. La magia de Santa Catarina Minas, Oaxaca. Su gente, cada uno de los oficios y profesiones que se desarrollan en este lugar. La ardua tarea de cada uno de los investigadores que nos muestran este nuevo panorama. Y la etnomusicología, que abre las puertas a conocer más a fondo los sonidos que envuelven a un México casi olvidado. Una tierra donde sus colores se han visto opacados por todo aquello que ignoramos o desconocemos. Todas estas fueron raíces que crecieron y se extendieron hasta nuestros días para formar parte de nuestra historia. Esto fue Raíces Culturales, el lugar donde se cultiva el conocimiento. Gracias por acompañarnos.